Y el foro además era como una invitación a debatir algunas estructuras del texto que nos permitían como anticipar algunas cuestiones. Y yo le subí un trabajo hoy, una tarea, sobre el mismo texto que leyeron y sobre el que hicieron la reseña. Así que seguramente van a poder dar respuesta bien, pero está focalizada, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué relación hay entre el espacio áulico y efectos de poder? Y el análisis de una cita, que en general es algo que solemos hacer, ¿sí? Y vamos pensando, yo calculé más o menos para fines de mayo, un ejercicio, un trabajo más integrador. Con lo cual vamos a ir haciendo como actividades, cosa que llegar a ese trabajo integrador con un camino recorrido, ¿sí? De trabajo, de análisis. Y estoy evaluando la posibilidad de recortar un poquito la bibliografía. No lo decidí todavía, no me metan presión. Sépanlo. Pero bueno, estoy dudosa, porque tengo miedo de que los confunda, y no quiero confundir ahora. Por ahí los confundo más adelante, pero por ahí ahora no sería el momento. Veremos ahora cómo lo vamos a ir resolviendo. Yo ahí les mandé, la clase está estructurada de la siguiente manera. Hay un video que les mandé al principio de una obra de teatro. Que aquel que lo pudo como chusmear. Profe, yo te iba a preguntar, ¿es lo que habla acá en el texto? La obra de Bernard, no sé cuánto, Schwab, ese, porque Exacto. lo empecé a ver y dije, yo esto lo leí, me parece, y ahí me di cuenta que era la No que está solo lo escrita. leíste, sí, tal cual, no solo lo leíste ahí, sino en el ABC también lo nombra, cuando habla del efecto Pigmalión. Y estuve como rastreando a ver, porque por ahí les servía también tener referencias con respecto al efecto Pigmalión. Pero vamos por partes. ¿Lo pudieron ver ese video? Cortito es. Les contamos brevemente, en realidad me gustaba que pudiesen ver que es una obra de teatro y que se tomó como una problemática a ser abordada, ¿sí? Esta obra tiene que ver con tomar el eje de la educación y ver sus posibles alcances y limitaciones, ¿sí? Esta temática ustedes la vieron cuando analizaron el concepto de educar, pero por ahí estaba bueno volver sobre ello y poder debatir un poquito qué piensan al respecto de. Hay dos grandes posiciones. La obra de teatro que está representada es de Bernard Shaw, como dijo Pamela, y tiene que ver con una chica de bajos recursos que se encuentra con dos señores de la alta alcurnia que son profesores y que están haciendo un experimento, o que querían hacer un experimento de ver cuáles eran las potencialidades que podía haber con respecto a la educación, y si lograban educarla y la chica pasar a ser una joven de clase alta, ¿sí? Y de hecho la película cuenta, y la obra de teatro está recortada, pero la película cuenta que sí lo logra y que se casa con una persona de acomodada clase social. Entonces, la realidad es que el debate estaba puesto en que los dos tenían dos posturas distintas. Una que suponía que genéticamente no le iba a ser posible, con lo cual llevar adelante el proceso educativo era una pérdida de tiempo, y aquella que sostenía que la educación, a través de la educación todo era posible, todo era potenciable. Por ahí yo les preguntaría, antes de entrar en la cuestión meramente pedagógica, digamos, ¿qué piensan ustedes? Si tomarían postura por una u otra, o si no. Chan, chan. Si leyeron el texto,
hay una resolución, no el que tenían para leer para hoy, sino el ABC. El capítulo 1, digamos. Pero más allá de la lectura que pudieron hacer, ¿qué piensan ustedes? Chan, chan. ¿Se entendió lo que te dije? No. Me miraron como... No, yo no entendí. No entendió. Había dos posturas. Una que decía que esta joven no era posible de ser educada porque genéticamente no le iba a dar. Y la otra, lo dije muy bruto, pero es así como era la postura. Y la otra que sostiene que con educación tenía la potencialidad para lograrlo. Dos posturas. ¿Qué piensan ustedes? La segunda. No está comprobado que genéticamente no podés... Genéticamente, o sea, no o que llegás hasta donde te dan tus capacidades, una cosa así. A ver, pensémoslo desde ese modo. No, yo creo que no. ¿Pero qué sería eso, profe? ¿Cómo sería? Que Y pasa que también tienen que ver qué factores hay desde la capacidad, digo yo, porque a ver, si un niño tiene una desnutrición, obviamente no va a tener la misma capacidad que un niño que se nutre bien, ¿no? Dándole las mismas posibilidades, ¿no? Bien, entonces, ni una ni otra, digamos, no están, como que son posturas radicalizadas, decía la autora, si vuelven sobre ese texto, que es el capítulo 1, donde habla sobre el fenómeno educativo, ni una ni otra, porque ambas posturas son radicales, ¿sí? Principalmente, y la argumentación sería, la educación es una práctica social, y este argumento que da Pamela con respecto a si está desnutrido no pasa por su capacidad que vino con él, sino porque el contexto sociocultural lo atravesó, entonces hay más variables en juego. Porque su realidad es esa, ¿sí? Y porque la desnutrición ha afectado su desarrollo. Y lo mismo con respecto a la otra postura, ¿no? Digamos, tampoco poner todo el peso en la potencialidad de la educación, porque la educación, ¿qué nos dijo Antelo? Hay algo de lo incalculable, hay algo de eso que no sabemos qué va a pasar, y puede hablar de una posible potencialidad, pareciera estar dirigida hacia un solo lugar, ¿no? Como que te dirijo hacia ahí, una única postura posible a ser alcanzada. ¿Se entiende? Como que esta joven, al ser educada, pasaba a hacer eso que se deseaba que alcance, que era que pase a ser una persona de clase alta, porque así estaba de clase educada. Pero en realidad, eso es pensar que la moldeamos. Eso es pensar que la educación moldea hacia un solo lugar. ¿Y qué estuvimos debatiendo muchas veces? Que la educación debería poder abrir caminos distintos, abrir posibilidades diferentes, que cada uno recorra a partir de lo que se brinda y de los espacios que se generan, caminos distintos. Me parece que en este juego es donde deberíamos poder pensar las intervenciones hoy y pensar a la escuela hoy. Ahora, mi pregunta pasa por esta idea de que la educación te lleva hacia un solo lugar. ¿Le suena familiar? ¿De qué momento es esta idea? ¿Cómo, profe? De la modernización, profe, ¿o no? Exactamente, digo, Jazmín. Eso de que como que clonaban. O sea, el texto habla de eso, de que como que querían clonar a los niños, de que entren a la escuela, y es lo que mostraba usted la otra vez, como que entren y todos distintos y salgan todos siendo la misma cosa. Exactamente. Cuando también el texto dice algo de lo que está hablando usted, que estaría bueno que el educador empiece a dar permiso a que cada niño haga con lo que uno le da, haga lo que a él le parezca, ¿no?
Está bueno eso. Es que el posicionamiento pedagógico actual, si no, no se corresponde con la idea de infancias que ustedes están viendo en sujetos, ¿sí? Si yo solo pienso que hay un camino posible, entonces pienso que hay una infancia sola, porque todos deberían caminar por el mismo lugar. Esta idea es la idea de la modernidad, y es la idea con la cual la escuela se construye, la infancia se construye, y la pedagogía se construye, con esa mirada, ¿sí? Y eso es lo que nos está invitando a leer el texto tanto de Pinot como el de Dussel, ¿sí? ¿Se entiende por dónde arrancamos? ¿Cuál fue el disparador? A ver, lo que quiero es que quede claro es que vuelvan sobre el capítulo 1 del ABC, van a volver al capítulo 2, 1 y 2 del ABC. En el ABC, o en la educación ayer, hoy y mañana, está todo lo que estamos viendo, y lo intentamos relacionar cada vez que avanzamos, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que vamos, retrocedemos y volvemos sobre la temática. Esta es la idea que estoy jugando. Por eso decía, no les quiero agregar, porque si no por ahí vamos y venimos mucho. Pero siempre tomen como referencia el capítulo 1 y 2. Y si quedan dudas, vuelvan ahí, porque ahí está concepto de educación, relación con poder, la escuela y su construcción, la escuela antes de la educación antes de la escuela y la educación después de la construcción de la escuela. ¿Sí? En este momento, ¿qué estamos haciendo a partir de los últimos 2 encuentros? Estamos ubicando a la pedagogía en el proyecto moderno. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos características de la modernidad, entendimos dónde estaba ubicada la educación en esa modernidad, qué buscaba, ¿sí? ¿Qué necesitaba la sociedad moderna que la educación transmitiera? La idea de utopía, la idea de progreso, ¿sí? La idea de desarrollo individual y social, para lo cual necesitó crear una institución que llevara adelante esta transmisión cultural y que construyera un sujeto que pensara a su imagen y semejanza, ¿sí? Por eso esta idea de la educación todo lo puede, ¿sí? Porque a través de la educación te vas a desarrollar, porque a través de la educación no solo te desarrollas vos, sino que se desarrolla la sociedad y progresa, ¿sí? Es una idea bastante de optimismo pedagógico, pero es de la época, ¿sí? Hay que ubicarla en el contexto, que por otro lado quería tapar las desigualdades, ¿sí? Taparlas, digo, porque se homogeneiza una determinada manera de entender el mundo. ¿Bien? En ese camino, ¿qué hizo la pedagogía? Y ahí volvemos al texto de Dussel. La pedagogía, va a decir Dussel, ha tenido muchos vaivenes, ¿sí? ¿Ha habido pedagogía antes de la construcción de la escuela? Yo entendí que sí. Sí, claro que sí, Sí. porque Dice que sí acá exactamente. en la parte del occidente, de los incas, de no sé qué, un montón de nombre ahí. Totalmente, de hecho, por ahí más cerquita nuestra, los jesuitas. A ver, había pedagogía y había reflexión acerca del fenómeno educativo. Una vez que la escuela como institución se construye, la pedagogía se va a focalizar en lo que en la escuela se produce y se transmite. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, la pedagogía moderna, la infancia y la escuela son procesos que se construyeron juntos. Se justifican y se legitiman los tres, ¿sí? Esto que decíamos, el concepto de niño, ¿no? Antes era un pequeño adulto, ahora se infantiliza una parte de la sociedad y se construye niño.
Este niño tiene que ir a una institución en esa sociedad. ¿Para qué? Para ser educado, ¿sí? ¿Por qué tiene que ir a esa institución? Porque la organización social de la modernidad fue a través de distintas instituciones. Cuando digo instituciones, digo hospital, digo prisiones, digo escuelas. Y cada una tenía una función. La escuela va a tener una función, que va a ser la función de educar. Entonces, la pedagogía, ¿qué va a hacer? Se va a centralizar en lo que la escuela suceda y justificar y validar la estructura que esta escuela adopta. ¿Sí? Va a decir, va a tener este formato porque lo necesita. Es necesario que esto suceda de esta manera. Y ahí va a estar la pedagogía diciendo, yo soy ciencia, te digo que esto está bien. Hace esto, porque esto es lo que se debe hacer. Ahí entra la parte normativa, ¿sí? Esto es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Y ahí es donde nos mete Dussel la idea de que el aula como espacio materializa, no digo cualquier palabra, digo materializa las ideas que se estaban forjando, ¿sí? Cuando digo materializa quiere decir concreto, se concretizaron en esto. ¿En qué se concretizaron? En la disposición del espacio, por ejemplo. Que el aula tenga bancos, sillas, que el espacio del escritorio para el docente esté en determinado lugar. Eso es materializar, ¿sí? Concretamente, ¿qué se hizo? Se puso los bancos uno detrás del otro. ¿Por qué uno detrás del otro? Porque había que controlar. Esa era la manera que teníamos de controlar los cuerpos, tomando a Foucault, ¿sí? Había que controlar los cuerpos, entonces no tenían que vincularse con el otro. Y tenían que estar en un pupitre. Yo les cuento que los pupitres estaban conectados, ¿sí? De silla y mesa, ¿no? Ahora se separan, pero en un momento estaban todos juntos. Y además, los estudiantes tenían que poner las manos arriba del escritorio. Ni se les ocurría poner las manos abajo del escritorio. Profe, sí. En IFES de Neuquén hay pupitres, no hay... Te digo yo. No hay bancos como en la escuela. Ahí están los pupitres, vos tenés que sentarte solo y todos así en filita. Pero, y no se puede romper la estructura, no vaya a ser cosa. Hay que pensarlo, o sea, a ver, nosotros lo estamos ubicando en el proyecto de la modernidad y cómo se materializó hacia fines del siglo XIX este espacio áulico, ¿no? En este formato escolar. ¿Y por qué resiste? Fíjate que hasta hoy encontramos un montón de estos tipos de espacios. ¿Qué pasa? Que eso que se materializó no se puede como romper, ¿no? Como que hay una inercia que sigue, porque lo debatimos, y seguramente en IFES Neuquén Pedagogía se ven estas cuestiones, y se reflexiona y se debate, y sin embargo el espacio áulico no se modifica. Y esto tiene sus razones de ser, ¿sí? En el siglo XIX unas, y hoy podemos estar pensando qué pasa con las tensiones que genera. Pero vamos a ubicarnos en el siglo XIX y en el análisis que hace Inés Dussel. Materializa en el espacio áulico el espacio, valga la redundancia, y la comunicación, dice ella. ¿Cómo va a ser la comunicación? ¿Todos pueden hablar? ¿Todos tienen la voz autorizada? ¿Qué les parece? En ese espacio de aula, ¿todos van a tener
la voz autorizada? Y yo Estamos creo que hablando de solamente antes. No. el docente. Solamente el docente, el alumno no tiene la voz, con lo cual la estructura de la comunicación es unidireccional, del docente al estudiante, ¿sí? Y es uno para muchos. Esto que nos está contando Dussel, ¿sí? Y que nos invita a revisar, es porque, dice ella, nosotros tenemos que revisar la pedagogía y su producción y su reflexión pedagógica con una mirada histórica. Si nosotros no hacemos este recorrido histórico, nos va a hacer como que naturalizamos, y volvemos sobre la palabra naturalizar, naturalizamos formas, formatos o metodologías que tienen una historia, un sentido y una intencionalidad que tiene que ver con efectos de poder. ¿Por qué digo efectos de poder? Porque ese espacio áulico que está describiendo Dussel en su texto, buscaba que los sujetos, o sea, buscaba construir una manera de subjetividad disciplinada, controlada, ¿sí? E incluso que se autogobierne, van a decir. ¿Cómo lo van a lograr? Porque ese espacio de aula así invitaba a hacerlo. Así dispuestos los espacios, los bancos, la comunicación, invitaba a que no te pases de la raya, invitaba a que no transgredas la norma, porque iba a haber sanciones, ibas a estar mirado, ¿sí? Incluso la idea de las miradas es tan fuerte, pero tan fuerte, que aun cuando no esté presente, te sentís mirado. ¿Se entendió esto último? Es tanto la materialización de los efectos de poder que aun cuando no esté presente el docente con su mirada, igual está funcionando, porque lo tenés internalizado. Hay un control que lograron hacer con respecto a ese sujeto. Pero para que eso sucediera, dice Dussel, el espacio del aula se constituyó para que eso funcionara. Ustedes tienen en el texto del capítulo 2 del ABC varios debates, ¿sí?, que se hicieron antes del formato que está analizando Dussel. Uno de los debates más fuertes que se dio es entre dos grandes modelos. Un modelo que se llama el modelo simultáneo o el modelo de La Salle y un modelo que se llama el modelo lancasteriano. ¿Qué pasa entre esos dos modelos? Se pelean, ¿sí? ¿Qué dice el modelo simultáneo? Dice que un docente le puede enseñar a muchos estudiantes al mismo tiempo. Y esto optimiza los recursos y aumenta la relación de poder del docente por sobre los estudiantes, ¿sí? Porque es uno que controla a todos, con el mismo tema, con la misma sanción, con la misma actividad, ¿sí? Entonces, este método de La Salle promovía este uno controlando a muchos. El método lancasteriano es un método de un pedagogo inglés que debatió con La Salle y proponía que haya lo que él llamó monitores. ¿Qué son estos monitores? ¿Por qué? Porque la preocupación estaba en
si vamos a hacer una escuela masiva donde va a haber mucha cantidad, tenemos que ocuparnos de esa mucha cantidad, ¿sí? Entonces, entran todos, supónganse. Entonces, hay algunos que son o que están mejor preparados, mejor capacitados. Esos son seleccionados y van a actuar como pequeños replicadores de lo que el docente transmitió. Entonces, el esquema que proponía Lancaster con los monitores es que haya un docente, 5 monitores, y esos 5 monitores tenían a su cargo un grupo de estudiantes. ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué les parece a ustedes que pasa con las relaciones de poder en ese modelo lancasteriano? Piensen que hay un docente, varios monitores, que le enseñan a otros, ¿sí?, que están menos capacitados. ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa con las cuestiones del poder? ¿No? Porque lo que estamos viendo es que la intención era que el docente tenga el control y el poder. Porque era el portador del saber, porque era el adulto, la razón y zaraza. ¿Sí? Entonces, Está distribuido, da lugar a la opinión de otro. exactamente, está distribuido. Si el poder está distribuido y cualquiera podía ser monitor, y hasta incluso docente, se corría el riesgo, lo que un autor llama peligro de subversión. Se corría el riesgo de que los estudiantes se rebelen frente a la autoridad. Ese método lancasteriano, entonces, no podía triunfar. Obviamente que en ese contexto no podía triunfar. No iba a triunfar un modelo en donde el poder esté distribuido y donde el peligro de subversión esté presente. ¿Sí? Por el contrario, triunfa el modelo simultáneo. Un docente, muchos estudiantes se callan la boca, el docente portador del saber. Uno para muchos. ¿Sí? Y vínculo cero. ¿Cómo? Y vínculo cero. No era importante en ese contexto. Era dar una clase y ya. Lo importante era lograr que ante la masividad que se pretendía, o sea, que todos pasen por la escuela, que todos escucharan el mismo discurso y sean disciplinados. Para disciplinarlos, el aula se conformó de una determinada manera, ¿sí? En el tiempo y en el espacio y en la comunicación que se estructura. ¿Bien? Esto ustedes lo tienen en el video que yo les mandé hace un ratito, bastante detallado, me parece que es interesante que lo puedan ver. La autora que hace el video es una profe, así que va detallando con filminas incluso esta misma cuestión del capítulo 1. ¿Está bien? Pero a mí lo que me interesa en particular es que puedan visualizar el recorrido que estamos haciendo. ¿Sí? Ubicamos el contexto moderno, ubicamos cuáles eran los ejes centrales de esta modernidad, vimos cómo estaba conformada la organización social, vimos que estaba a partir de instituciones, vimos que se construye una institución para llevar adelante la función educativa, se va a llamar escuela. Esta escuela va a tener un formato particular, y que va a responder a la definición moderna de educar, y que por ende se van a concretizar algunas ideas, ¿sí? Sobre todo la que tiene que ver con homogeneizar. ¿Cómo logro esa homogeneización? Con un aula que materializa prácticas determinadas. ¿Cuáles son? Uso del tiempo y del espacio, un modelo simultáneo, determinada metodología que reafirma que el portador del saber es el adulto y que el niño es el depositario de todo aquello que le transmiten. Y que el mismo niño, ¿sí?,
se lo va a conformar subjetivamente, no solo para ser parte de esa sociedad, como parte de un colectivo, ¿sí? Como diciendo soy un ciudadano, sino que también se lo va a conformar con técnicas de autocontrol. ¿Está bien? Porque ni siquiera, no solo estando se controlaban, sino no estando también te controlabas. Porque la concepción era lo que se estaba construyendo. Si podemos ir como visualizando todo esto, vamos bien, vamos genialísimo. Yo tengo una propuesta para hacerles. Esperen que perdí la hoja. Todo mal. La idea es, ¿cuál era la idea? Perdí la hoja. La idea es que ustedes del texto de Dussel, en la página 34 y 35, me puedan, que se llama del gobierno a la gubernamentabilidad. Esperen que puse esto y no lo puedo ver. Ese capítulo, a ver si lo tengo acá. Ah, no, tenía otro para preparar. Bueno, no importa. Página 34-35, ¿sí? Del texto, no del PDF. El apartado se llama del gobierno a la gubernamentabilidad. Lo que yo quiero que vean en esas dos hojitas es qué implica esta idea de gobierno y cómo es su paso a la gubernamentabilidad. Desde ya les anticipo que estas ideas son de la mano del pensador Foucault, Michel Foucault. Es la página 30 en el PDF. Eso. Por eso, yo busqué la página del texto por las dudas. Pero digo, es del pensador Michel Foucault, que hizo un montón de investigaciones, por ejemplo, del concepto de poder. Así que ustedes traten de verlo desde la idea y del concepto de poder. Cuando nosotros nos volvamos a encontrar en un ratitito, vamos a debatir un poquito sobre esta idea de poder. ¿Sí? Porque, bueno, hay muchas implicancias alrededor del concepto de poder. ¿Está bien? ¿Puede repetir, profe, lo que tenemos que hacer? ¿Qué implica que era? El concepto de gobierno y el paso a la gubernamentabilidad. Ahí se fue, justo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos o mazo? ¿Se entendió todo lo que vimos hoy? Yo no entendí. Vos no entendiste. No, yo no entendí nada, profe. Bien. ¿El resto? Yo sí, profe. Sí, Sí. yo también. Bien. Sí, profe. Bueno. Bueno, Yo vamos a... un poco mejor, pero con los textos a veces se me hace un poco complicado. Bien, Juan. Le di otra vuelta, porque a Juan lo tengo del año pasado. Por ahí a ver si desde acá podemos entrar mejor. Vamos a ver si nos sale. Y Jamín, bueno, vamos a intentar hacer algo que los ayude, que lo subo a la plataforma y cada uno lo puede ir como mirando. ¿Sí? A ver si te ayuda como a encuadrar y ver por dónde. ¿Está bien? Son y 45, yo les diría 19, 5, porque son 3 páginas nada más, ¿sí? 34, 35.